Bendiciones, bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Amigos, yo no sé si ustedes se han encontrado en situaciones donde hay ocasiones que no sabes ni siquiera qué hacer. Tienes dificultades de diversas formas, ya tienes problemas de una manera, a veces con dinero, a veces con amistades, a veces con tu propia persona, cómo te sientes, el desaliento, el desánimo, y vienen tantas cosas a la vida. Pero ¿qué crees? Todas las dificultades son importantes en nuestra vida, aunque nosotros no nos gusten. Las dificultades producen en nosotros carácter, forja en ti y en mí un carácter. Y a veces eso es lo que nosotros no queremos pasar. Cuando forja Dios en nosotros un carácter, o la vida. A veces no queremos pensar que es Dios, que Dios puede ayudarnos a cambiar, pero la vida en sí, el diario vivir, forja en nosotros un carácter. Aunque nosotros no querramos verlo, estoy aquí haciendo algo, aunque nosotros no querramos verlo, aunque nosotros no querramos entenderlo, y es una de las cosas que no nos gustan todas las bendiciones, pero no el carácter, no forjar el carácter de esta manera. Pero ¿qué crees? Las dificultades nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, nos ayudan a ser mejor persona. ¿Por qué? Porque, todo esto depende de ti y depende de mí. Si yo quiero que esto pase, el carácter me puede hacer las dificultades me pueden hacer dos cosas. Una, me pueden tumbar, atar, cautivar, o me pueden hacer crecer y pueden hacerme mejor persona. Las dificultades me pueden llevar a ser mejor persona, pero yo tengo que trabajar en esas dificultades, en esos problemas, y también debo de ser realista en las situaciones que paso, porque a veces no quiero ver que esto me puede ayudar. Entonces, amigo, yo te animo que si estás en una dificultad, en un problema, en una situación difícil, no desmayes. Que esperes lo que el Espíritu de Dios o lo que Dios puede hacer en ti, o la dificultad de esto te forje a un carácter, una mejor persona. No las dificultades todas son para destruir. Sí, tenemos un enemigo que dice que él vino a matar, robar y destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y justamente en estas dificultades vemos al Mesías, ¿no? Yo no sé si tú has visto cómo Jesús tuvo dificultades cuando vino a cumplir un propósito en esta tierra. Fue juzgado, fue criticado, le dijeron que era satánico, le dijeron que era el príncipe de Belcebú, lo crucificaron en la cruz del Calvario, lo azotaron, le hicieron de todo, solo por cumplir un mandato, y el mandato era de Dios. ¿Y sabes cuál era? Salvarnos a ti y a mí, hacernos un bien a la humanidad. Pero dentro de ese bien de la humanidad, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? O sea, en medio de la grande bendición que Jesús de Nazaret venía a hacer a nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, pero Él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, qué maravilla, ¿no? Qué ejemplo tenemos en Jesús. Y Santiago, en la semana pasada estuvimos viendo acerca de precisamente de las persecuciones. Estuvimos hablando de las dificultades que nosotros pasamos. Y le voy a leer un versículo. Dice: hermanos en el Mesías, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. O sea, dice alégrense. Pero si nos brincamos hasta el verso 19, vean lo que dice.
Dice, al que soporta al que soporta las dificultades. O sea que no todos lo soportan. No sé cuál eres tú. Yo me cuesta, pero lo quiero hacer. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando lo supera, le da el premio y el honor más grande que puedas recibir. Y dice, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, la vida eterna consiste en amar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, nos da el privilegio de poder conocer al Dios Todopoderoso. Pero tener la vida eterna es que también va a llegar el momento donde vamos a estar cara a cara con Papi. Entonces, las dificultades. En las dificultades podemos encontrar todo tipo de cosas, pero el asunto es, dice, cuando lo superes. Si dice que cuando lo superes, quiere decir que la dificultad va a llegar, pero no se va a quedar. El sol se mete todas las tardes, pero amanece en la mañana. Y tenemos un nuevo día. Y dice el Señor, dice, nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Entonces, fíjese, le voy a leer todo este versículo, desde el verso 12 hasta el verso 18. Y en Facebook se hace más largo y ahí puedes escuchar todo el tema. Pero quiero leértelo. Fíjate lo que dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, que es la vida eterna a los que lo aman. Pero en el verso 13 nos da una enseñanza. Dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, ahí viene la tentación, cuando ustedes sean tentados para hacer lo malo, dice, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie en hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros, fíjense, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. ¿Qué quiere decir muerte eterna? Una separación total de Dios. ¿Pero cuándo es esto? Bueno, cuando los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo. O sea, hay tiempos donde viene la maldad, viene la tentación, caemos en ella, pero la reconocemos y nos levantamos, pedimos perdón y dejamos que Dios nos transforme. Pero cuando somos personas persistentes en la maldad, que constantemente una y otra vez caímos en el mismo hoyo, caemos una y otra vez, ya eso se llama vivir solo para hacer el mal. Estoy viendo dónde hago lo malo y no procuro mejorar. Es una dificultad que estoy atada, que necesito pedir ayuda para salir de ese hoyo. Dice, mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. O sea que si viene diferente, no viene de Dios. Además, quiso que fuésemos sus hijos y por eso, por medio de las buenas noticias de salvación, nos dio la vida eterna. Entonces, no depende de Dios, depende de que nosotros reconozcamos cuando hacemos mal y cuando vivimos. Una cosa es caer en el pecado y otra cosa es vivir constantemente haciendo lo malo. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza para cambiar. Si no queremos, no. Ahora, Proverbios 17:3, a ver si me alcanza. Dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba
los corazones. Dios siempre nos está probando. Así que dejemos que Dios sea el que haga en nosotros todas las cosas. En Santiago capítulo 1, verso 3, que ya lo miramos, dice: y cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con fuerza, con más fuerza, las dificultades. O sea que dos cosas: yo puedo madurar o puedo totalmente hundirme en el pecado. Y eso lo escogemos nosotros. Puedo escalar mi vida para mejorarla, o puedo sumergirme totalmente en el pecado, puedo sumergirme en la dificultad, puedo odiar, puedo despreciar, puedo manipular y puedo hacer toda clase de maldad. Pero no depende de Dios. Depende de que cuando viene la tentación, o tomo la palabra de Dios como verdad y vivo por ella, o tomo mis pensamientos y mis actitudes y la maldad dentro de. Todos tenemos la oportunidad de matar, de robar, de destruir, de criticar, de chismar, de juzgar, de robar. O sea, toda clase de pecados, todos tenemos todos tenemos la oportunidad de hacerlo, pero no todos queremos hacerlo. En esta tierra no hay persona que no pase por dificultades. En esta tierra todos, y dice su palabra, que el que diga que no pecó, pues ya pecó, porque es mentiroso. Porque todos pasamos por tentación, todos pasamos por dificultad, todos pasamos por dolor y todos la regamos. Todo mundo. No hay una persona que sea perfecta. La única persona perfecta que pasó esta tierra se llama Jesús de Nazaret. De ahí en fuera no hay una persona que no haya hecho algo malo. Entonces, cuando dice cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. Ay, pues así me hizo Dios. Ay, pues así soy. Es que mi papá es así. Es que mi mamá hizo esto. Es que son las maldiciones que me siguen. Bueno, sí es cierto. Las maldiciones pueden ser parte de la cual yo tengo que trabajar para romper, porque cuando nosotros nos acercamos al Mesías, el Mesías, Jesús de Nazaret, rompe toda maldición. Y cuando nosotros viene la tentación, cuando viene la oportunidad, yo puedo hacer una u otra cosa. Puedo seguir la misma línea o puedo negarme a no hacer lo que Satanás quiere que yo haga. O sea, depende de mí. Yo tengo voluntad. Cada persona tiene su propia voluntad. Yo me sumerjo a la maldad o me sumerjo a la misericordia. Depende de nosotros. Y mañana vamos a hablar un poquito acerca de un tema que es muy relacionado a esto. Pero veamos. En Apocalipsis 3:10 dice: todo el mundo tendrá dificultades y sufrimientos. Pero, fíjense lo que dice Dios: a ti te protegerá, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Poner la confianza en Dios nos abre una puerta de bendición para que nosotros podamos caminar por ella. Podemos caminar por la vida sin Dios o la vida con Dios, la vida en amor o la vida en odio. Pero la obediencia a la palabra de Dios es la que nos va a proteger, porque cuando caminamos en el mandamiento de Dios, que dice el que nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y el otro mandamiento dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar al prójimo es buscar la paz y seguirla. Es buscar hacer lo correcto delante de Dios. Y la palabra de Dios está tan llena de consejos de lo que debo de hacer en mi diario vivir, en mi diario caminar. Y dice: si me obedeces, te voy a proteger.
Pero si tú me desobedeces, en la desobediencia es donde se encuentra la maldición, se encuentra el desastre, se encuentra el dolor, se encuentra la angustia, se encuentra la persecución en mi propia vida. Lo que más me persigue es la condenación de lo que yo misma hago. Sin embargo, Dios dice, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando Él nos dice que nos dio ese abogado que nos perdona, que nos acerquemos al trono de la gracia donde alcanzamos la misericordia de Dios, nos da la oportunidad de nosotros arreglar nuestra vida cuando caemos. O sea, vamos a caer, pero tenemos un abogado, tenemos un ser que nos ayuda a corregir nuestros errores, pero amados, a corregirlos. No a continuar haciendo la maldad, a sanar nuestro corazón para que podamos vivir en paz en esta tierra. Cuando nosotros despreciamos, odiamos, juzgamos, criticamos, nos amargamos con lo que otra persona hace, nosotros no estamos viviendo en el amor. Nosotros no estamos viviendo en la misericordia. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Y Él dice, busquemos la paz y sigámosla. Entonces, Deuteronomio nos lo pone de esta manera, 8:2. Recuerden cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedeces sus mandatos o no. O sea que cada tentación, cada dificultad, cada problema que yo tengo, cada cosa que me tengo que enfrentar, es como pasar ese desierto. ¿Cuántos años? ¿40? ¿10? ¿5 meses? ¿5 días? ¿40 días? ¿Cuánto tiempo voy a vivir y voy a andar en el desierto? Ese desierto no depende. El pueblo de Israel pudo pasar en pocos días de un lugar a otro. Sin embargo, duró 40 años. ¿Por qué? Porque no reconocía su falta. Y tuvo Dios que humillarlo. Tuvo que pasarlo por prueba para revelar el carácter que tiene cada quien en cada dificultad, en cada problema, en cada situación que se presenta en nuestras vidas. Solo está probando para revelar qué tipo de carácter tengo yo. ¿Ya adquirí el carácter de Jesús o no? ¿Ya puedo amar o no? ¿Ya puedo perdonar o no? ¿Soy persona que desprecia y odio y tengo tanto resentimiento en mi corazón por XXXX? Porque mi mamá me dijo, porque mi abuelo hizo, porque fulano dijo, y dejo que todas esas maldiciones caigan y reposen sobre mí. Forjaron un carácter por lo que viví. El pasado, amigo, no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestro futuro. Y en medio de las dificultades es donde yo voy a forjar carácter. En medio de los problemas forjo ese carácter de Dios, obedeciendo las Escrituras, obedeciendo su palabra, viviendo los mandamientos de Dios, los cuales dice que no son gravosos. Solo que tengo que cambiar lo que está aquí en mi corazón. Cuando alguno es tentado, no le echemos la culpa a Dios, no le echemos la culpa al vecino, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie a hacer el mal. Nadie nos tienta. El problema se presenta y yo tomo la decisión. Fíjense lo que dice en el verso 14. Al contrario, cuando somos tentados, diga conmigo, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Es mi deseo, es lo que yo traigo en mi corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo voy a caminar, voy a actuar conforme mis pensamientos. Mi pensamiento es el que es en el cerebro donde está el que le da toda la orden a todo el cuerpo para reaccionar. No está externo, está interno.
Esta máquina se mueve por lo que está aquí en mi alma, en mis pensamientos, de lo que yo me llené para vivir. ¿Qué tipo de gasolina le puse yo a mi alma? ¿Qué tipo de palabras son en las que yo medito? ¿Qué tipo de acciones son las que yo tengo? Dice la palabra que meditemos en el libro de la ley, para que vivamos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces él hará prosperar mi camino y todo me va a salir bien. ¿De qué me llené? De lo que me llené es justamente lo que va a salir de mi boca. Entonces en el verso 14 dice, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Y ahí es donde dice los malos deseos. Los malos deseos nos llevan a pecar. Pero el cuidado que debemos de tener es que no vivamos con esos malos deseos constantemente. Que no dejemos que es, en la Reina Valera, me gusta como lo dice, te la leo, en la Reina Valera porque es impresionante. Nos dice ahí que nosotros dejemos, dice, primero da luz. Déjate lo leo para que no me equivoque. En el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumido, da luz a la muerte. Y aquí lo pone de una manera tremenda. Primero lo oyes, lo meditas y empiezas a hacerlo, pero si no lo frenas, entonces esa concupiscencia te va a dar luz a muerte. Y aquí lo pone como si te va a separar eternamente. Esta versión lo dice como esperas la muerte eterna. Amigo, yo a nadie le deseo que esté separado de Dios. Y en el verso 16 dice, mis queridos hermanos, no seas tonto, ni se engañen ustedes mismos. O sea, no pienses que no te va a pasar nada. Amigo, guarda tu corazón. Corre a Dios. Cambia lo que está dentro de ti que te está lastimando. Porque dice, Dios no cambia el pecado. La paga del pecado es la muerte. Y si nosotros no guardamos nuestro corazón para no estar pecando constantemente, este pecado nos puede llevar a la muerte. Dice, fue Dios quien creó todas las estrellas, el cielo, y es quien nos da todo bueno y todo don perfecto. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, lo que yo debo de cuidar de hacer, toda buena dádiva y todo don perfecto, porque eso viene de Dios. Lo demás, no. Y luego verso 18 dice, además, quiso que fuésemos sus hijos. Él quiere que tú y yo seamos sus hijos. Pero no podemos vivir como hijos del diablo. Somos sus hijos. Por eso, por medio de las buenas noticias de salvación, nos dio una vida eterna. Nos salvó, nos libró, nos rescató de la mentira, del odio, de las tinieblas, del dolor, de la angustia. No dejemos, no volvamos a eso. En primera de Pedro 5:10 dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio del Mesías Jesús. Nos llamó a participar de su gloria eterna. Entonces, después de que haya sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Entonces, amigo, no dejes que el pecado te abrace ni te inunde. Si caíste, levántate, ve y haz lo que tengas que hacer para estar bien con Dios, para que puedas ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Sí, la tentación vino, sí, las dificultades llegaron, sí, las pruebas llegaron, pero no tenemos que estar nadando en ellas. Podemos nadar en el amor, en la gracia, en la misericordia, en el señorío de Dios, en su presencia, y permitir que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene mi corazón. Dejemos que
que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros. Las dificultades sí van a llegar, es normal. Vivimos en esta tierra, nos vamos a enlodar, vamos a fallar, pero tenemos un abogado. Y en ese abogado es que tenemos que acercarnos al trono de su gracia, donde alcanzamos su misericordia y donde yo puedo ser mejor persona. Depende de ti. Las dificultades vienen, pero somos más que vencedores en nuestro Señor Jesús. Mantengamos la paz. ¿Qué vas a hacer tú en esta tarde, en esta mañana, en este momento? ¿Estás pasando por ese tiempo de dificultad? No le pongas tanta atención. Rinde tu corazón a Dios, descansa en Dios, echa tus cargas sobre Dios, porque Dios sí tiene cuidado de ti cuando tú se lo permites, porque Él quiere, Él tiene, pero yo le permito que lo haga o yo hago venganza. Amigo, no depende de nadie. ¿Quieres vivir en paz? Vive su palabra y verás. Un abrazo, bendiciones, que Dios sane tu alma, tu corazón, tus pensamientos y puedas vivir una vida llena de Dios. Bendiciones.